Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos en esta mañana con esta palabra del Señor. Voy a pedir que me pasen la pantalla rápidamente mientras llega el otro micrófono. Déjenme compartir esta parte, esta segunda, porque lo sentí así, compartirlo con ustedes. Y quiero que todos, porque la vamos a usar esta tarde para el cierre, repitan conmigo: Tojalti lejad hay. Díganlo todo. Tojalti lejad hay. Quiere decir, mi esperanza está en ti. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. 12, 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Impresionante, porque ahora se ajusta a la perfección ese pasaje. Dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que bendigas esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, a ver si tenemos sonido. Mi hijo allá atrás. A ver si tenemos sonido. Luchemos para el video, A ver. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Su venida está completamente cerca. Amén. Déjeme compartir rápidamente esta palabra, esta reflexión que nos prepara para esta tarde. Vamos a tocar el tema: la vacuna y la marca de la bestia. Es el tema de esta tarde. No cabe duda que estamos en un avance, tal como lo dijo, dijo Daniel, que una de las señales contundentes de la inminente venida del Señor y del fin del mundo sería el avance de la ciencia. Ahora, el avance de la ciencia no necesariamente es como... debe de entenderse que es una señal que nos va a llevar hacia el fin de los acontecimientos proféticos. Es decir, que ese mismo avance de la ciencia lo va a llevar al control de los seres humanos, que conocemos como el gobierno del nuevo orden mundial, para que finalmente
ellos instalen al hijo de Luciferino, es decir, a lo que nosotros conocemos como el anticristo. Entre ese avance impresionante y extraordinario en esa visión que recibe Daniel cuando tiene 84 años de edad, se ha cumplido para ese momento, cuando él es un anciano, los 70 años de la profecía de Jeremías, quien había profetizado que el pueblo de Israel, un remanente de Israel, un remanente, sería llevado cautivo a Babilonia, y que allí en Babilonia estaría el remanente cautivo 70 años. Y aquí es donde a veces la iglesia se puede confundir, porque al decir 70 quería dar a entender como que exactamente a los 70 Dios inmediatamente iba a sacar al pueblo de Israel. Pero cuando leemos la profecía del profeta Jeremías, dice que al cabo de 70 años, da a entender que cumplidos los 70 años, Dios comenzará un proceso determinativo, o sea, hacia la fase final, sería lo otro. En el judaísmo se conoce como los 10 años en rojo. En 2 semanas yo voy a tener una conferencia que va a ser histórica, porque voy a estar en una iglesia, la iglesia del pueblo en Houston, Texas, va a invitarme a su servidor junto con el rabino de McAllen. Este rabino que es secular, un rabino 100%, y él vamos a hablar sobre la Pascua, y él entiende a perfección el tema de los 10 años en rojo, que la iglesia hasta hoy en este momento todavía no alcanza a comprender. En el judaísmo se habla que una vez que Israel cumplió 70 años de cautiverio en Babilonia, comenzaron lo que ellos conocen los 10 años en rojo, y que en los salmos se puede ajustar el famoso Salmo 90, donde dice 70 años tan determinados, y luego la traducción que nosotros tenemos en español, más 10 años para los robustos. Esa es la traducción que sale en español. Y como dice el rabino, el problema es que los traductores tuvieron que hacer, porque si lo hacían como está originalmente, la gente no lo iba a entender, porque está hablando de un acontecimiento que nadie podía entender, excepto el remanente que estaba en Babilonia. Lo entendió después. Lo que da a entender el salmista es que después de los 70 viene una crisis, como al ser humano, después que cumple 70, entra una crisis de decadencia en sus fuerzas. Lo que quiere decirse que después de los 70 el remanente de Israel iba a entrar en una crisis que finalmente, por ejemplo, si lo hablamos con el ser humano, el que tiene a Cristo, para el ser humano el morir es Cristo, o sea, el morir es ganancia. Después de los 70 uno empieza como a contarse ya, que ya uno va en la lista, pero no entra en pánico, porque desde ahí en adelante uno sabe, yo estoy con Cristo. Aleluya. Entonces, pero entra un periodo donde dice, cuando Israel entró, después de los 70, entró en una crisis que fue impresionante, que se conoce como los 10 años en rojo. Daniel, su anciano de 84 años de edad, como todos los evangélicos, posiblemente cuando Israel cumplió 70 años el pasado 14 de mayo del 2018. A partir de ese momento, muchísimos evangélicos estaban esperando que llegase el fin del mundo, porque Israel había cumplido 70 años, con ellos el fin de una generación. Pero no pasó nada. Lo que sucedió fue que la misma iglesia evangélica entró en un enfriamiento. Multitudes de pastores, y por supuesto las redes sociales que había esta mañana, las conspiraciones, empezaron a llenarse de mucha basura en contra misma de la venida de Cristo, del arrebatamiento y de una serie de cosas. Y la iglesia perdió de vista esa expectativa. Esa misma crisis entró el pueblo de Israel, incluyendo Daniel. Es por eso que Daniel se va a un ayuno que le va a durar 21 días. No es que él lo programó.
Él ni sabía que iba a durar 21 días. Él se fue a ese retiro y tomó la decisión de no comer ningún alimento hasta que Dios le revelase qué es lo que iba a pasar ahora que se habían cumplido los 70 años. En ese periodo en que él está, se va a llevar 21 días, aquel anciano de 84 años. En el día número 21 tiene la experiencia de esas múltiples experiencias que él tuvo. La presencia de un ser angelical. Hay un estudio profundo, que lamentablemente pensé que había echado suficiente esa mañana. Se llama La batalla de los extraterrestres. Y estamos hablando de los extraterrestres porque sí son reales, y en este momento, hoy más que nunca, el tema se está hablando con toda su fuerza. En los portales científicos como de History Channel, National Geographic, se están hablando con toda su fuerza. Por supuesto que los hay, de uno y del otro lado. Hay un tema que llamó la atención porque cuando lo prediqué, solo 3 días después que de ahí en adelante se ha abierto una puerta bien bonita, tuve contacto, o me contactaron científicos de los que están algunos destacados en Cañaveral de la NASA, y me llamaron precisamente para felicitarme por ese tema que se llama La batalla contra el arrebatamiento, que está en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial. Y digo así porque lamentablemente hay ciertos grupos nocivos que están utilizando mi nombre con el logo mismo y están pidiendo dinero, el nombre mío. Y quiero aclarar que nuestro ministerio no pide ni un centavo en las redes sociales, para que no se confundan. Si entran y buscan el nombre Antonio Bolaines, y van a encontrar un sitio que tiene el logo mío y hasta un montón de prédicas mías, solo cambian los títulos y están pidiendo dinero. Entonces nuestro canal se llama Antonio Bolaines Oficial, la palabra oficial, y entonces ahí sí está la página oficial. Bueno, me llamaron ellos, está allí, se llama La batalla contra el arrebatamiento, y estoy hablando de los extraterrestres, el tema de los extraterrestres. Y esos científicos me dijeron, por primera vez escuchamos, por primera vez ya un predicador que definitivamente toca este tema, que nosotros lo hemos hablado y nunca nos querían entender. ¿Existen los extraterrestres? Por supuesto que sí. Son 2 reinos. Uno de ellos está en el tercer cielo. El otro está en los que se conoce como las Pleiades, el de las 5 puntas. La estrella, las 5 puntas. Y que, como digo en ese tema, no es casualidad que los mayas, que las famosas pirámides de Egipto, que las pirámides de este país, Vietnam, que las pirámides de los incas, todas apuntan exactamente al pentagrama y todos apuntan a las Pleiades. Y en el tema ese que fue que hizo que los científicos se comunicaran conmigo, yo estoy tocando que, qué interesante, Jesús salvó a la humanidad ofreciendo su propia sangre. Aleluya. A cambio de salvación de nosotros. No nos pidió sangre, sino que dio su propia sangre. Aleluya. Los de la Pleiades no donan sangre, sino que piden sacrificios de niños. ¿Recuerdan ustedes? En cierta forma, no voy a dar publicidad, no me lo tome así, pero la película de Mel Gibson, que por cierto no les gustó ni a los guatemaltecos ni a los de México, porque les cortó el turismo. La película de Mel Gibson, donde muestra cómo los mayas, tanto en México como en Guatemala, ofrecían miles de sacrificios de niños en la famosa pirámide. Le sacaban el corazón vivo a las niñas vírgenes de 15 años. Entonces, este movimiento que está en las Pleiades es contrario al plan de los que están en el tercer cielo. En el tercer cielo mandó a su propio hijo para que donase su sangre, y con su sangre nosotros tenemos salvación. Los de las Pleiades es todo lo contrario. Piden sangre, sacrificios humanos.
Hay un estudio que es profundo, que lo hablaba esta mañana, profundo, pero profundo. Estoy hablando de la clonación. La clonación es un proyecto diabólico. Pero lo que no entienden, que no es la palabra clonación, sino el aborto. El aborto y el matrimonio gay es parte del proyecto de la clonación. ¿Y qué es el aborto? Lo mismo que hacían los mayas. ¿Qué ofrecían los mayas a cambio para adorar a esos dioses? ¿Qué pedían esos dioses? ¿Qué le pedían? Sangre humana de niños y de vírgenes. ¿Qué es lo que pide el aborto? ¿Qué es lo que pide el aborto? Sangre de niños. Sangre de niños. Vírgenes. Y sangre de la mujer. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa? Son los mismos demonios. Y la clonación es otra de las que vamos a ver en este momento. También. El que se le apareció a Daniel, anciano de 84 años, fue un ser angelical extraterrestre, pero del tercer cielo. Era un ser angelical impresionante, según lo que se narra todo hoy en día en la historia. Hoy en día, los amigos científicos hablan que estos seres son grandes. Algunos piensan que ese ángel que se le apareció a Daniel medía aproximadamente 7 metros. Era un impresionante ángel. Dice que el rostro de ese ángel brillaba como el sol. O si quiere llamarle extraterrestre, era un ángel. Ahí le llama ángel. El cuerpo brillaba de ese ser, de ese personaje. Su nombre, Gabriel. La Biblia dice que es, en el tema este de los extraterrestres, lo toco, dice que es uno de los 7 príncipes angelicales. 7 príncipes angelicales, que lo explico en el libro Israel al filo de la profecía. 7 de los príncipes angelicales del tercer cielo, que son impresionantes. Ahora, al decir príncipe quiere decir que detrás de ellos hay miriadas de ángeles a las órdenes de ellos. Tienen una super tecnología que todavía nosotros no la tenemos. Estamos un poquito ya cerca, dicen algunos. Al menos llevamos al espacio, al menos ya fuimos a la luna, y al menos duramos 8, ¿cuántos son? 8 años para llegar a Marte. Con la tecnología que tenemos. Estos seres angelicales tienen una tecnología que dice que Daniel no había terminado de decir la palabra en su boca y ya estaba el ángel desde el tercer cielo aquí. Imagínense qué super tecnología. Del tercer cielo. Nosotros para llegar a Marte necesitamos 8 años luz, velocidad, viajando a 200.000 kilómetros por hora. A Marte nada más. Ellos desde el tercer cielo vienen en un relámpago. Qué lindo que nuestro Dios va. Vale la pena que glorifiquemos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. En ese momento le aparece ese ser angelical impresionante. Impresionante. Tan impresionante ese ángel que dice que Daniel cayó de rodillas, cayó desmayado, por la presencia de poder que aquel ángel tenía. Daniel cayó como muerto, dice. Y el ángel lo toca y lo levanta. Y allí le da el secreto y le muestra todo el futuro, lo que estamos viviendo ahora. Y entre ellos le muestra la ciencia. Y le dice Daniel, la ciencia se aumentará como la señal más contundente de que el tiempo final se llegó. Esa ciencia que se desarrollará en una forma extraordinaria, sencillamente será para el control del fin del mundo. Y eso sucederá, le dice el ángel, en ese periodo que hoy nosotros conocemos como los 10 años en rojo. El 14 de mayo del 2018, Israel cumplió 70 años. Lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos.
Esos 70 años fueron históricos en la iglesia evangélica en 2000 años. El evangelio se multiplicó como nunca antes en la historia en 2000 años. En solo 70 años rompimos todos los récords de evangelización. El evangelio se llevó por los aires a través de toda la tecnología en 70 años. No hubo un solo país en el mundo donde el evangelio no fue predicado en solo 70 años. En esos 70 años pasamos de los cuentos, mitos y leyendas a la super tecnología. Y finalmente llegamos al final de los 70 años. Pero no sucedió el rapto, como muchos lo esperaban, sino porque a partir de ese momento comenzaban los 10 años en rojo. ¿Qué casualidad? Que efectivamente a punto de entrar a cumplir los 50 años, los 70 años de Israel, se levanta un líder político sumamente polémico. Su misión: traer confusión, despertar espíritus de odio. Y algo que los evangélicos no han entendido, ni lo van a entender todavía. Ustedes no lo van a entender. Porque la inmensa mayoría de los evangélicos, cree que el anticristo viene para engañar al mundo. Eso es lo que creen los evangélicos. Pero ahora yo les pregunto a todititos ustedes aquí, rápido, despiértense. Les pregunto, ¿necesita Satanás engañar al mundo? ¿Sí o no? A ver, díganme rápido, ¿sí o no? ¿No? No, ya lo tiene engañado. ¿Por qué no necesita engañarlo? Dígame, ¿por qué? Porque ya está engañado. Porque ya lo tiene engañado. Sí, amén. Él dice, para de ellos ya saben, ellos le pertenecen a él. Pero hay dos pueblos que Satanás ha tenido dura batalla. El uno 4000 años y el otro ya lleva 2000 años. Es decir, en estos 2000 años, esos dos pueblos, Satanás ha tenido una batalla duro porque no puede engañar a esos dos pueblos. ¿Quiénes son esos dos pueblos? A ver, díganme, ¿quiénes son esos dos pueblos? Israel y la iglesia. Israel y la iglesia. Israel no aceptó a Jesús hace 2000 años. No cree que Jesús es el Mesías. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese. Satán necesita presentarse ante ese pueblo. Necesita presentarse ante ese pueblo como el Mesías que ellos no recibieron. Entonces, Satán necesita engañar al pueblo de Israel. Ahora, Satán sabe que Israel es un pueblo de profundas convicciones, que en 2000 años no se han dejado doblegar. Algo que no vemos con la iglesia. La iglesia en 2000 años siempre ha estado trastabillando en su debilidad, en sus convicciones. ¿Quieren que le hable de eso? Miren la crisis que estamos viviendo. Primero, Europa. El siglo XX, la iglesia evangélica de Europa, que por casi 500 años fue paladina del evangelio. Tremendos hombres de Dios en Europa. Martín Lutero, un John Hus. Esos tremendos hombres que incendiaron todo el continente europeo. Pero después, la iglesia de Europa entró en crisis. Y cuando entramos a finales de los 90, la inmensa mayoría de los gigantescos templos evangélicos de Europa se convirtieron en museos. Porque el europeo no enseñó a sus hijos el evangelio. No involucró a sus hijos en el evangelio. Oye, es triste, es doloroso ir a Europa y ver los templos evangélicos que son museos. Después, la iglesia de Estados Unidos fue la iglesia paladina, fue una iglesia extraordinaria. Tuvo tremendos hombres de Dios, tremendos, pero tremendos hombres de Dios. Algunos no con unción de milagro, pero con unción de palabra, llamado Billy Graham, que reunió multitudes de almas para Cristo. Hombres de poder y milagros como T.D. Osborne, que ni necesitaba orar por los enfermos. En los
Pero la iglesia americana, que fue paladina con sus misioneros, ¿en qué parte del mundo no llegaron esos gringuitos de ojos azules a predicar? Pero cometieron un gravísimo error. Los americanos no compartieron su evangelio con sus hijos. Cuando se iba a hablar del infierno, salían corriendo y sacaban a los niños. No le prediquen del infierno al hijo. Este rabino que va a estar conmigo dice todo lo contrario en el judaísmo. A nuestros niños es que le enseñamos el infierno. A nuestros niños es que le enseñamos el cielo. ¿Por qué? Para que cuando sean adultos ellos crezcan con el temor de que hay una eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es el resultado que tenemos de la iglesia anglosajona? Díganmelo ustedes, ¿cuál es el resultado? Vayan, véanlo. Gigantesco templo. ¿Cuál es la crisis que están viendo? Templos vacíos. Porque los jóvenes americanos, los gringuitos, no fueron enseñados por sus padres. No fueron enseñados. Se quedaron puros viejos en las iglesias. Y ahora están vendiendo los templos anglosajones, los están vendiendo a los musulmanes, a los budistas. En 2014, estos judíos ortodoxos, que son los colochitos aquí, hicieron algo que todo el mundo lo miraba como tonto, ingenuo, lo que quiere decirle. Cuando dentro de una hasta la salida de una sinagoga empezaron a quebrar montones de teléfonos celulares y decían, pero están locos. Pero no, ellos querían enviar un mensaje. Dijo, no, vamos a cometer el error que están cometiendo los evangélicos de América, que le dan su teléfono celular a sus niños para que no escuche la palabra. Y es por eso que en toda la sinagoga, donde incluyendo aquí, el día viernes cuando va el Shabbat, tienen que dejar su teléfono en la entrada, le dan un papelito y una bolsita con su número y dejan su teléfono celular. Y por eso que Satán en 2000 años no ha podido engañar al pueblo de Israel. En cambio la iglesia está pasando una crisis. Porque la iglesia se ha dejado llevar por el teléfono. El resultado es que en este momento la iglesia no está leyendo la Biblia, sino que está leyendo los famosos videos conspirativos. Un montón de mentiras que parecen verdades, pero que no son verdades. Porque los videos conspirativos, dice, son atractivos. Porque muestran ciertas lógicas, pero las lógicas no necesariamente son verdad. Hablaba esta mañana. Hay elementos que dicen que la Tierra sigue siendo plana. Y muestran lógica que la Tierra es plana. Pero eso no es la verdad. Igual que lo están haciendo en este momento con el tema que vamos a tocar esta tarde, con la vacuna y con toda una serie de cosas. El resultado es que en este momento la iglesia, y eso se pudo ver con claridad después a partir del 17, exactamente en los 70, la iglesia entró en una confusión profunda. Y ha entrado en una confusión profunda que inclusive la iglesia en este momento, la iglesia evangélica de corazón allá en lo profundo, dice sí, Jesús es el Salvador, pero al mismo tiempo están buscando otro Salvador, un Salvador político, líder que venga a salvar el mundo y a la nación. Ahí es donde viene el anticristo. ¿Y cuándo ha pasado esto? Después de los 70. 2020. La iglesia evangélica se metió, los evangélicos, incluyendo todititos los que están aquí ustedes, se metieron a diestra y a siniestra a la política, a defender, sin darse cuenta que la política es manejada por los Illuminati. No importa si es derecha o es izquierda, son manejados por ellos. Pero la idea de ellos es llevarte que tú creas, este es el Salvador, este me lleva allá, este no me lleva aquí, este allá, y está buscando un Salvador. Y se les olvida que nosotros los evangélicos ya no necesitamos otro Salvador, ya tenemos un Salvador que se llama Cristo Jesús. No vamos a defender a ningún líder político, no. Entienda, no tenemos que defender a ningún líder político, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es defender a Jesús. Predicar el evangelio, proclamar las buenas nuevas.
Pero eso no lo hicieron. En noviembre pasado los evangélicos agarraban a garrote, a diestra y a siniestra a quien no pensara en la línea política que estaban pensando ellos. Porque están buscando a un Salvador. Y dice, será un tiempo difícil para el pueblo. En medio de esa situación, entraremos en la crisis del fin del mundo. Veamos cómo comienza el siglo XXI. Esto es lo que dice el siglo XXI. Déjenme ver acá. Así comienza, más bien, perdón, el 2020. Así comienza el 2020. No cabe duda que el 2020 se marcan los pasos finales. Es decir, aquí ya no hay marcha atrás. Aquí ya vamos camino a la gran tribulación. Olvídense ustedes que esto va a cambiar. Esto ya no va a cambiar. Ya vamos camino. La revista Time, en su nuevo número, ha anunciado el venidero orden mundial debido a la pandemia del COVID-19, la cual afirma que es el nuevo comienzo del socialismo mundial. Vamos a hablar de eso, más que todo esta tarde. Esta pandemia ha logrado un sometimiento impresionante dentro del mismo pueblo de Israel. El mismo Israel, porque recuerden que Israel todavía no cree que Jesús es el Mesías, está esperando un Mesías. Y en medio de una crisis sin precedentes de momento, Israel es metido dentro de lo que vamos a hablar esta tarde, en ese pánico mismo. Con lo cual queda el terreno listo para la aparición del anticristo, quien se presentará a Israel como el Mesías esperado. ¿Estuvo el COVID dentro de la Biblia? Sí, está el COVID. Yo tengo mi Biblia en hebreo. Yo mismo me dediqué también a verlo inmediatamente como se debe de buscar en los códigos. Y cuando busco exactamente el Levítico, donde dice, en el momento en que dice que el sumo sacerdote, y dice, y entrarán los sacerdotes al templo, y antes de entrar deberán lavarse las manos y se quitarán la ropa. Exactamente en ese capítulo aparece en forma codificada, y lo más interesante es que aparece como en forma de cruz. Aparecen estas dos palabras. Aparece la palabra corona, y en la otra cruzada aparece coronavirus. Y qué coincidencia que aparece donde dice que el sacerdote deberá lavarse las manos. Y tercero, ¿qué es lo que ustedes miraron en la cuarentena del año pasado con los médicos en el hospital? ¿Qué es lo que miraban? A ver, ¿qué es lo que miraban? ¿Qué es lo que miraban? Díganme, ¿qué es lo que miraban ustedes? ¿Qué hacían los médicos? ¿Qué hacían los médicos? Se lavaban las manos y se quitaban su ropa. Interesante, ¿no? Como todo lo que está pasando es accidental. Es lo que le dijo el ángel. Todo será señales del tiempo del fin del mundo. Por supuesto, el nuevo orden mundial está detrás de todo esto, profundamente. Ellos saben ya que el tiempo se les llegó. Ellos saben que está llegando la fase final. Ellos saben que este es el momento de preparar el terreno para la instalación del hijo de Luciferino. Es decir, el momento en que ellos van a presentar en un momento crítico a la humanidad, donde la humanidad entra en pánico, en miedo y al mismo tiempo en un vacío. Y en ese vacío la humanidad pide a grito a un Salvador. Discúlpeme por increíble que parezca, pero la primera frase que lo dejé igualito aquí en este libro, que es la tercera edición, menciono a uno de los críticos que habla que antes de la venida de Cristo, o sea, una de las características del anticristo será un segundo Adolfo Hitler resucitado. Estoy diciendo en el libro un Hitler que se va a encarnar en un líder polémico, cuya misión será crear la crisis de división que vino a crear Adolfo Hitler. Esa mañana explicaba el trabajo de Adolfo Hitler, lo que vino. Cuando se levanta
levanta su partido, gana el primer término, pero pierde en el segundo término, pero vuelve en una tercera ocasión, vuelve y barrió de 12 diputados que tenía. Hermano, tuvo una primera, ¿verdad? Ganó 107 diputados en el término medio de las segundas elecciones. Y en la tercera, cuando él se presenta, porque él perdió la segunda, cuando él se presenta en la tercera, barrió. Porque el que llegó al poder en su lugar no llenó los requisitos, lo dije en el libro. El pueblo entonces lo esperó en el tercer mandato. Y cuando volvió a ganar, esa noche de los cristales rotos, la noche que él se quitó la máscara y desató el infierno, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos, a quien él le llamaba los inmigrantes, ¿cómo le llamaba? Narcotraficantes y comunistas. Históricamente, Israel cumple 70 años, llega un líder polémico al poder político, divide al mundo en su totalidad. Y increíblemente lo que hasta, como esta mañana citaba a Christian Keller cuando me dijo, ¿cómo quieres tú, Antonio, que yo crea en los evangélicos? Cuando los evangélicos son los que llevaron a Adolfo Hitler junto con los católicos conservadores, Adolfo Hitler al poder. Porque los evangélicos idolatraban a Adolfo Hitler. Porque Adolfo Hitler hablaba que él defendía el conservatismo de los evangélicos. Hoy Adolfo Hitler está en la mismísima llama del infierno. Hay imágenes impresionantes donde aparece Adolfo Hitler y la multitud de pastores alemanes orando por él, pero él nunca cerraba los ojos. ¿Es posible que la iglesia evangélica después del 14 de mayo de 2018 esté repitiendo los mismos errores? Júzguese usted. Porque dentro de 4 años viene otra vez este líder polémico. En estos 10 años en rojo. Y mire que todo está pasando en estos 10 años en rojo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos 10 años en rojo? Una crisis sin precedentes. Donde todo el mundo está poniendo su esperanza en la ciencia y en un falso salvador. Volvamos. No cabe duda que ellos, quienes, los del nuevo orden, sin darse cuenta, lo que están haciendo es cumpliendo la profecía de Dios. Igual que Dios utilizó al faraón para cumplir la profecía y ejecutar los juicios. Los 4 jinetes del Apocalipsis definitivamente en este momento ya están listos. Eso está preparado con todo su potencial. Por favor, les recomiendo ver nuestro canal Antonio Bolaños Oficial en YouTube. Y va a ver el caballo blanco que representa el nuevo orden mundial. Por casi 80 años el nuevo orden mundial luchó por instalar el nuevo orden mundial y no lo había logrado. No lo había logrado. Unió todas las religiones del mundo a través del Papa Francisco, hizo todo, pero no lo había logrado. Porque no crean, los mismos evangélicos se unieron al Papa Francisco porque los mismos líderes de los evangélicos, un Joel Austin, un Cash Luna y todos esos grandototes van cada año a reunirse con el Papa desde el 2013. Pero el nuevo orden mundial no había logrado poner de rodillas al mundo. Pero cuando usted lee Apocalipsis 6 dice que al caballo blanco se le dio una corona y con la corona llevó el control de la humanidad.
¿Cómo se llama la pandemia que tienen ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Y qué ha pasado con el coronavirus en toda la humanidad? ¿No? ¿Por qué anda usted esto? Control. Y se le dio una corona. Y salió venciendo para vencer. Tradúzcalo de otra manera. Y salió para controlar y controlar. Ya nos tienen controlado. Ya nos tienen. Nos tienen de rodillas como ellos querían, como no lo habían logrado. ¿Y cómo lo lograron? Con una corona. ¿Cómo se llama esa corona? Virus. Díganos, ¿cómo se llama esa corona? Una vez que se desató esa corona en el 2020 que les llevó al control total, esta mañana mostraba la fotografía del billete de $20. ¿Cómo? En la forma en que se los puse aparece el presidente de Estados Unidos con el cubreboca y abajo 2020. Pero es nada accidental. Se lo voy a poner esta tarde, en lo que hablamos, la vacuna y la marca de la bestia. Esta mañana preparaba o citaba las palabras de Henry Kissinger. Henry Kissinger había dicho, que es parte del nuevo orden mundial, por cierto, tiene 93 años. Henry Kissinger dijo, necesitamos dos cosas para el control de la humanidad. Desatar una pandemia que ponga de rodillas a la humanidad. Una vez que desatemos esa pandemia que ponga de rodillas a la humanidad, dijo él, hará que la gente entre en pánico, en terror. ¿Saben cuántas almas han muerto solamente aquí en nuestra nación? Exactamente en un año, porque exactamente en marzo del año pasado fue que entró la cuarentena en Estados Unidos. Su servidor lo recuerda bien porque a mí me tocó la experiencia en vivo y a todo color. Primero me toca dejar el último avión de Italia para acá. Cuando llego a Nueva York era mi último avión, nos metieron ahí en Nueva York de una vez a sometimiento y todo a control. En ese momento se estaba encerrando todo el aeropuerto de los aviones de Europa. Estamos hablando de un año. Como mi agenda, ustedes saben que es de un año, de inmediato me tocaba ir a Guatemala y me toca exactamente agarrar el último avión de Guatemala, si no me hubiera quedado allá los 7 meses varado. Cuando llegué allá al aeropuerto de Guatemala ese lunes, Dios mío, parecía, era feo, ya todo limpio. Dice, es el último avión, el que tú te vas el último avión de Estados Unidos. Cuando llego a Houston, Dios mío, parecía fantasma en el aeropuerto de Houston. Daba escalofrío. Bueno, vamos a hablar esta tarde. Daba escalofrío. Nos pusieron de rodillas toda la humanidad. Vamos a hablar esta tarde. Lo vamos a traer más fresco esta tarde para que traiga a su familia. Dijo Henry Kissinger, desatemos una pandemia. Con la pandemia los llevaremos de rodillas y entonces pondremos lo que nosotros queremos. Dos, dijo Henry Kissinger, una vez que ya creamos una crisis. En esa crisis de esa pandemia quebraremos todas las pequeñas empresas, todos los pequeños negocios van a quebrar y las pequeñas iglesias van a desaparecer. A la perfección. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo ahorita en la economía del mundo? En este momento la crisis que estamos viviendo en la economía del mundo, en este instante, la crisis número uno que estamos viviendo, es que miles de pequeños negocios quebraron, incluyendo los pequeños restaurantes que a pesar que la comida y todo aún ya no pueden más sobrevivir. Las barberías, dice, las barberías. Vemos a unos muchachos allí aquí, gracias a Dios no lo utilizamos, pero recuerde que los sudamericanos todavía les gustan los barberos. Usted vio allí en Miami, en Florida, los muchachos llorando, los dueños de barbería, llorando, que ya no pudieron sobrevivir. Ustedes no tienen ni idea, los evangélicos de aquí, ustedes no tienen ni idea, por favor, es para comenzar a llorar. Miles de templos chicos ya no pudieron abrir. Primero porque no pudieron mantener los localitos que alquilaban. No los pudieron mantener. Si aquí en Estados Unidos muchos templos pequeños ya desaparecieron, ahora imagínense en México. Me sigue un pastor precioso de San José, Costa Rica, y me dijo, somos 80 pastores.
Nuestras iglesitas no llegaban más que a 50 miembros en localitos. Este gobierno que es ultraliberal y de Costa Rica, los ultraliberales son más, no es como el gobernador que tenemos nosotros. Y dijo, imagínense que solo permite el 5% de la asistencia de los miembros. Una iglesia con un localito pequeño de 50 miembros, solo va a recibir 5 miembros. ¿Cómo va a sobrevivir? Miles de templos. En México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Bueno, Nicaragua es uno de los países que no mantuvo siempre, como Texas. Pero Costa Rica, miles de templos, chicos, desaparecieron. Esto es algo infernal, mi hermano. Esto es del infierno mismo. Porque cada vez que un templo se cierra, Satanás es el que celebra. Y todo eso es para crear, volvamos a la imagen, un control de socialismo, una dependencia. Esa es la imagen que están creando ahorita, una dependencia. ¿Por qué están desesperados por meter el paquete ahorita? Desesperados por meter un paquete, este paquete de estímulo, porque el próximo 14 de marzo se termina el estímulo. Entonces eso significa que a partir del 14 de mayo entrarían milladas solo en Estados Unidos, en la que ya estamos viendo, esto sí es real ya en Europa, ahorita ya es real en Europa, las milladas haciendo fila para recibir un sostenimiento. Aquí están tratando de saltarlo el 14 de mayo, pero dicen que va a ser inevitable, o sea, se va a hacer, pero hasta septiembre. Quiere decir que después de octubre, noviembre, diciembre, vendría una crisis grandísima de dependencia. Eso es lo que dijo Henry Kissinger. Después de eso quiebren las pequeñas empresas y todo para crear una dependencia, lo que le llamaría un socialismo internacional, o llamémosle comunismo si usted quiere también. ¿Qué es lo que hacen los países comunistas? Te enseñan a pedir. Una crisis como está pasando nuestra gente en Venezuela, en Cuba, te enseñan a pedir. Y al pedir ellos te ponen, te doy pero, te doy pero, te doy pero. Es el tema de esta tarde. Ahora es, díganos en voz alta. Díganos. ¿Qué es ahora? ¿Qué es el cubreboca? Protección, sí. Es que es lógico. Entiendan el tema que vamos a tratar de. Satán no es tan tonto, dice un dicho en Centroamérica, que más vale el diablo por viejo que por diablo. No es tan tonto. Si él iba a decirle, a ver hermano, ¿ya han puesto una pistola para que use esa máscara? No le han puesto una pistola. ¿Pero por qué usa la máscara? Protección. Por miedo, porque lo vayan a contagiar, para no contagiar a otros. O sea, ellos han creado en usted una crisis psicológica. ¿Qué es lo que se llama eso? Entrenamiento. Usted sabe que la debe de usar por precaución, por protección, y está bien. Pero al mismo tiempo lo han llevado exactamente a entrenamiento. Así como usted sabe que necesita esa máscara, deje el paso de esta tarde, que están preparando el camino. Este año es ¿y qué es el propósito de la vacuna? Crear confianza. Crear confianza. No estamos en contra, y lo he dicho desde el año pasado, nosotros los evangélicos no estamos en contra de la vacuna. Estamos en contra de lo que vaya a venir después de la vacuna, que es el tema de esta tarde, lo que viene. Pero para que usted pueda llegar al sometimiento, ellos necesitan darle algo. Si alguien se está muriendo de hambre, ¿qué necesita que le den? A ver, mi hermano. Comida, ¿verdad? Pero deciden, en lugar de darle comida, deciden darle piedra. ¿Va a vivir esa persona? No. Entonces necesitan darle comida. Y después de esa comida, él va a volver a tener hambre. Entonces necesitan darle ya de una vez de esa, o sea, te doy ahora esta comida, pero mañana tienes que aceptar
Esto o te mueres. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tienen que ofrecer la vacuna como una alternativa. Entonces, debemos entender, nosotros no estamos en contra de eso, sino lo que vaya a venir después. Allí donde la iglesia tendrá que ser. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Aquí es donde la mente tiene que ser sabia. Aquí es donde ustedes tendrán que ser inteligentes. Es lo que dice Apocalipsis 13. Aquí es donde ustedes, lo que vamos a ver esta tarde, aquí es donde ustedes tienen que ser inteligentes. Las 3 fases de la marca de la bestia. Y oí una gran voz que salía del lugar K2 decir a los 7 de Malachim: vayan y derramen sobre la tierra los 7 plagas de la furia de Yahweh. Esta plaga, si bien es cierto ellos la están manejando, Dios se ríe de ellos porque al fin y al cabo es juicio de Dios. Y aunque ellos, como lo dije esta mañana en las conspiraciones, aunque ellos no cabe duda que están manipulando y manipularon este virus, se les está yendo de la mano y se les va a ir de la mano y después se volteará ese virus contra ellos mismos. Me decía Richard en una forma irónica. Decía, en esta crisis que vino de cambio climático, todos ustedes quedaron sin luz eléctrica, excepto los riquitos de aquí de este lado. A ellos nunca se les fue la luz. ¿Cómo es que a todos ustedes se les fue la luz y a ellos no se les fue la luz? Porque son parte del nuevo orden mundial. Es posible que ellos también hasta ya tenían, antes de tiempo ya tenían la vacuna. Y se ríen de todos los muertos que hemos tenido. Pero lo que ellos no saben es que ese mismo virus que ellos han creado se va a voltear. Y después del arrebatamiento, ese virus se vuelve incontrolable, que ya lo vamos a ver esta tarde. Ya se están viendo los fenómenos en este momento. ¿Por qué? Porque este virus que ahora nosotros estamos viendo los inicios es una de las 7 plagas del juicio de Dios. Estamos viendo los inicios. Y si ya estamos viendo el inicio de esta plaga, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y si el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, necesitas ganar lo más pronto posible a tu familia, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Entonces se dice que es una plaga altamente infecciosa. Y se vayan y derramen. Y si fue el primero y derramó una copa sobre la tierra y aparecieron úlceras pestilentes. ¿Qué quiere decir pestilente? Altamente contagiosa. Recuerde que antes, si usted agarraba, saludaba a un hermano a puñetazo, se iba a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora tenemos que saludarnos a puñetazo. ¿Cómo? ¿Y por qué no saludamos así? A ver, mi hermano, ¿por qué no saludamos así? Dígame. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué no saludamos? Porque estamos frente a una pandemia que es altamente contagiosa, que tenemos que lavarnos constantemente las manos, que tenemos que cubrir nuestra boca. ¿Por qué no cubrimos nuestra boca? Porque es una pandemia que es el misma plaga, es el mismo séptimo ángel, y derrama estas úlceras por el aire. O sea que es una enfermedad que se transmite porque tenemos que cubrirnos la boca. Porque es un virus que se está viajando por los aires. La persona pues estornuda a 2 metros y si ya anda el COVID, te lo aplicó. Señor. Y es lo que vamos a hablar esta tarde. Después de eso viene pasaporte electrónico. Pero yo quiero dejarlo para la tarde. La sospecha es que están intentando crear portales. Esta es la otra parte peligrosa que me da miedo, que quiero tocar en este tema esta tarde. Santo Dios. Nadie me lo entendió, para la gloria del Señor lo voy a decir. Lo escribo en la primera parte de 1995, en esta parte del libro. Escribo. Los demonios, eso que dice que el ángel del abismo fue expulsado del segundo cielo. De hecho, tengo hasta un video que se llama
esa de la batalla de los arcángeles y serafines, cuando dice que Satán finalmente será expulsado del segundo cielo. Y cuando es expulsado, dice que al caer a la tierra, abrirá el pozo del abismo. Y del pozo del abismo saldrán criaturas. Yo no sé. Hablaba con el doctor Jimmy, es un médico científico morenito, tremendo, con tremendas convicciones en el Señor. Y me llama, el año pasado que fui allá a Miami, me llama, me sacó fuera del restaurante y me dijo: no te creas todo el montón, y dice, usa una palabra, negrito, de esos videos que hablan ahí del virus X y todo. Ninguno de los que están hablando saben de lo que están diciendo. Pero acuérdate, me dijo, hay luz verde. Y lo que ninguna de esa gente que está hablando en esos videos chuecos que están leyendo ustedes de conspirativo, ninguno de ellos sabe de lo que están hablando del virus X. Es algo, me dijo él, que todavía nosotros no podemos entender. Pero usted, me dijo, lo escribió en su libro, porque ya lo leí. Van a abrir portales. Tercera edición, es cuando ya me centro en el libro a hablar de esto. En profundidad, 2010. La sospecha es que se están intentando crear portales interestatales, universos paralelos, para contactar con otros seres. Es una puerta de entrada para lo desconocido. Y no sabemos qué podemos traer. ¿Quién va a ser el hombre que va a dar luz verde para comenzar ese proceso? Ni se lo toco a los evangélicos, porque es el ídolo de los evangélicos. Él fue el que el año pasado abrió la puerta. ¿Cómo se dice? Destrabó la ley. Este presidente. Y al destrabar la ley ya dejó el camino listo para que a partir del 21, ellos dicen entre el 2021 y 2027, probarán el proyecto. Ya es un hecho, porque el expresidente abrió la puerta. Y es esto: las investigaciones que se realizan se llevan en el más absoluto secreto. En principio puede parecer un poco contradictorio crear una máquina descomunal como es el colisionador de hadrones. Muchos expertos indican que esto tendría consecuencias impredecibles. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo del abismo salieron como un humo de horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron lo que posiblemente hasta entonces se conocerá como el virus X. O sea, este mismo virus, pero completamente incontrolable. Es esto. Lo experimentaron en CISA, pero lógicamente limitado. Excelente. Pero ahora lo quieren experimentar con los agujeros negros. Porque nuestro propio expresidente quiere saber el secreto de esos que viven en las Pleiades. Esta mañana hablé de ello. Comencé hablando, creo que comencé ahorita hablando de los dos extraterrestres. Las Pleiades, ¿se acuerdan? Las 5 puntas. Nuestro presidente Donald Trump, el mismo que le preguntaron un mes antes de las elecciones, cuando le dijo el periodista, porque la vimos, yo la vi, no la contaron, dice el periodista: los evangélicos te aman. Y él dijo: sí, a pesar que yo nunca le he pedido un favor al Dios de ellos. ¿Por qué dijo eso?
Interesante, ¿no? Pero él dice que él siente curiosidad de conocer el secreto de lo que hay allí en los agujeros negros. Y que este coleccionador podría desatar el secreto. ¿Qué es lo que pretenden con el coleccionador? Penetrar donde no penetra el sol, en los agujeros negros. Imitar al Big Bang. La gran mentira que nos echan los científicos, que el mundo fue creado por una explosión del Big Bang. Y que el Big Bang creó la antimateria. La antimateria. Que la antimateria se creó el ser humano. Hoy un científico impresionante dice, al estilo de Albert Einstein, dice, eso es imposible. Si hubo un Big Bang, no pudo haber quedado antimateria. En el Big Bang se destruye todo. No pudo haber quedado antimateria. Sí, eso es imposible. Pero que lo estén intentando ahora ellos, intentar el Big Bang, vamos, el Big Bang, según ahora ellos, porque así como se descubrió el origen del humano con el Big Bang, así se descubrió el origen, ahora podemos descubrir el origen de lo que hay en las Pléyades, creando otro Big Bang, el colisionador, y abrirían el secreto. ¿Pero qué sería ese secreto? ¿Podría ser Apocalipsis 12? La caída de ese ángel que hablamos en Apocalipsis 9. Y al caer ese ángel, ¿qué dice que hace ese ángel? ¿Qué dice que hace ese ángel? Y al caer, abrió el pozo del abismo. Y del pozo del abismo salieron criaturas y dice que los seres humanos desearán morirse. ¿Será la misma plaga esta? Es profundo, porque dice que es el primer ángel, pero ese mismo ángel se convierte en séptimo. Y lo que yo estoy diciendo tal vez ahora no me lo van a entender, porque los 10 años se terminan en el 28. Yo creo que la verdadera crisis nos va a llegar el 2024. Se van a desatar todos. Porque estos primeros 3 años se le va a dar toda la esperanza a la vacuna. Pero después de 2-3 años la vacuna ya no va a servir. Y se va a volver incontrolable. ¿Podría ser esto? Que el Altísimo nos ayude. Lo digo en Apocalipsis y lo digo en el tema de la clonación contra Dios. Porque esos elementos van a necesitar cuerpos especiales para operar. Y esto es lo que están diciendo el 1 de enero la revista Time. Esto es lo que dijo la revista Time, no fueron los evangélicos, fue la revista Time. Dijo la revista Time, habrá momentos de guerra y de conflictos internacionales. Todo ello por el egoísmo y la codicia por el dinero. Habrá hambres y grandes desastres naturales como terremotos. Están diciendo que este año vamos a entrar en una crisis de terremotos sin precedentes. El Pacífico, la cuenca del Pacífico, que es Asia, Centroamérica, Chile y Baja California, incluyendo California, van a entrar en una crisis de temblores, dicen ellos. Entre 21 y 22, dicen ellos, aclararon. 21 y 22. Va a haber una crisis. Luego dice, y un escalofriante cambio climático que ocasionará grandes desastres. Lo acaban de vivir ustedes, ¿cierto? Bueno, me tocó a mí también porque yo me quedé varado por 7 días en un aeropuerto. Este cambio climático ya es una realidad. Los próximos años vamos a enfrentarlo. Lo que ustedes experimentaron ahorita, lo vamos a seguir experimentando. Esto ya no hay más atrás. Lo que vivieron nuestros nicaragüenses, nuestros hondureños y nuestros guatemaltecos. 2 huracanes en solo 10 días, de categoría 4 y 5.
Lo vamos a seguir viviendo. Odio y sobre todo mucha violencia caracterizará los últimos días de la tierra. Lo estamos viendo cuando al estar viendo que múltiples de templos se están cerrando, lo que estamos viendo es un espíritu de odio. Los demonios de odio se están desatando con toda su furia. El hambre va a traer levantamiento, crisis políticas en Latinoamérica, vacíos políticos, enfrentamiento entre el movimiento gay, que cada día va a querer invadir más nuestra privacidad y van a querer invadir nuestros templos también, exigiéndonos cosas que nosotros no vamos a poder cumplir, no vamos a aceptar. Nuestras redes sociales se están llenando, se están minando de odio profundo. Y si nosotros los evangélicos no tenemos cuidado, vamos a caer en esa trampa. Tenemos que tener cuidado, qué es lo que vamos a ver en las redes sociales. Sigamos aquí. Todo eso prepara el camino, lleguemos a la dependencia. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra forma. Por favor, quiero que se vayan poniendo de pie, ¿sí? Pónganse de pie, por favor. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas correctibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y lo ha dado para gloria, para vuestra fe y esperanza en Dios. Uy, 4 noches de oscuridad, lo vamos a dar con este rabino en este evento único que vamos a estar simultáneos en el mismo púlpito los dos. Este rabino ahora para la Pascua allí en Houston, Texas. Hubieron 4 noches de oscuridad. La cuarta noche fue la noche más dura de oscuridad. Se conoce como la noche de los primogénitos. Dice que la tiniebla era tan densa. Y en esas 4 noches de oscuridad hubo una plaga. Acabo de agarrar porque lo acaba de dar hace 3 días. Ahorita hace 3 días lo acaba de dar Discovery. Dice que ahora se descubrió que hubo un insecto que se multiplicó en Egipto en esos días, que les picaba y les producía un dolor profundo. Y los muchachos lo experimentaron, los que hicieron el experimento. Son dolores de cabeza terribles, dolores de huesos terribles, problemas intestinales. Y en esas 4 noches de tiniebla vino ese dolor, de esa plaga, para llegar a la 4ª noche. Tiene que ver con lo que viene en estos momentos ya. En ese instante Dios de inmediato le dijo a Moisés: habla con todos los líderes del pueblo, urgente, y dile a todo mi pueblo que de inmediato maten a un cordero sin mancha, y que la sangre del cordero de inmediato la van a untar en las puertas de sus casas, para cuando llegue la 4ª noche de oscuridad. Y por favor, ayúdenme rápido, muchachos, allá arriba. Y ese día se preparó todo el pueblo de Israel y comenzaron a untar la sangre del cordero en las puertas de su casa. En estos momentos se habla que este virus está peligrosísimamente mutuando. El pastor Pedro Pablo Arias, un pastor amigo mío y periodista en Londres, Inglaterra. Estoy hablando ayer con él y me dijo: Bolaine, solo en el mes de enero y el mes de febrero
murió muchísima más gente en Inglaterra que todos los otros meses de la cuarentena. El virus que estamos enfrentando, dijo, el nuevo virus de Inglaterra, es mucho más contagioso y mucho más mortal. La Biblia dice que esto se va a volver más peligroso. Eso quiere decir entonces que con urgencia tenemos que tener la señal de la sangre del Cordero. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. ¿qué quiere decir? Que si tienes a Jesús en tu corazón, si tienes a Jesús en tu Gloria a corazón, Dios. entonces tienes la señal de la sangre del Cordero en tu casa. Aleluya. Eso quiere decir, porque hay algo que, por eso va a ser impactante este evento que vamos a tener junto histórico con el rabino, y es secular él, porque él lo muestra y dice, Bolaini, mira lo que dice aquí. La traducción en español dice que pasó el ángel de la muerte, el ángel del juicio, pero en la traducción dice, mira lo que está en hebreo, dice, y esa noche pasó el juicio de virus infeccioso de muerte sobre cada primogénito. Y trajo la muerte de los primogénitos. Pero cuando la infección, o la otra traducción que él me da, pero cuando pasó el juicio de la pestilencia, esa es la palabra que él encontró. Pero cuando pasó, dijo, aquella pestilencia, el ángel de la pestilencia, y donde miraba la casa con la señal del Cordero, esa pestilencia no podía entrar en esa casa. Aleluya. Porque se le tenía prohibido entrar en esa casa. Gloria a Dios. Aleluya. Si Jesús está en tu casa, si el Cordero de Dios está en tu casa, entonces ese virus no va a tener autoridad. Aleluya. Sobre usted. Gloria a Dios. ¿Y quieres que se lo pruebe? ¿Quieres que se lo pruebe? Esta misma iglesia, la iglesia de Benecer, una de las iglesias donde su propio pastor tuvo que pagar el precio para demostrarle que necesitábamos seguir de pie, levantando nuestras manos y glorificar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Y se enfrentó contra la propia iglesia, que se estaban inspirando por los videos conspirativos. Pero tomaron la decisión de volver a adorar a Dios. Miren cómo ustedes han sido protegidos. Gloria a De una u Dios. otra manera, el Altísimo los ha protegido. Gloria a Dios. ¿Quiere decir que han sido imprudentes? No. Han venido con sus mascarillas, han tomado sus precauciones. Está bien porque la Biblia nos manda que seamos prudentes. Aleluya. Una cosa es ser prudente y otra cosa es tener miedo a lo desconocido. Pero como nosotros tenemos un Rey de Reyes, Señor de Señores, Gloria a Dios. nuestras rodillas solo están para Dios. Aleluya. Por favor, mi hermano, por favor, asegúrate que la sangre del Cordero esté en tu corazón y en tu casa. Y pase lo que pase, venga lo que venga, este virus no va a tener autoridad. Gloria a Pero ellos Dios. solo están preparándose en esto. Esta tarde quiero compartir con ustedes el tema, lo que ya ellos preparan, es inevitable, esto ya viene, no se va a parar. Lo que viene después de la vacuna. El tema de esta tarde se llama la vacuna y la marca de la bestia. ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el sometimiento? Solo prepara tu corazón. Prepara que Jesús esté en tu corazón. Amén. Inclina tu rostro.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, Gracias, Señor. estamos en un momento crítico. Esta pandemia es real. Este virus es real. Santo Dios, aleluya. Gracias, Padre. Pero vamos a tener la sangre del Cordero de Dios Bendito sea tu nombre. en nuestras casas y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Y aunque este virus es real, Gracias, Padre. será real para el mundo, pero no será real para nosotros. Gracias, Señor. Porque no nos podrá hacer daño. Aleluya. Porque es más poderoso usted, Señor, que cualquier fuerza infernal que quiera atacarlo. En el nombre de Jesús esta mañana, Padre, Gracias, Señor. te pido que bendigas y protejas Gracias, Señor. Todopoderoso. y que asegures, Padre, Gracias, asegures, Señor. asegures, Señor, que cada uno de los que están esta mañana Gracias, Señor. tienen la señal del Cordero. Bendito Dios. Mientras están orando en silencio, Gracias, Señor. si hay algún joven o alguna jovencita, Gracias, mi Dios. algún señor o alguna señora Gracias, Señor. que todavía Jesús no está en su corazón. A ver, joven, jovencita, señor, señora, Gracias. eso quiere decir que ese virus sí tiene autoridad sobre ti. Gracias, Señor. Así que te voy a pedir en ese momento, joven, jovencita, señor o señora, Gracias. si Jesús no está en tu corazón, Gracias, Señor. entonces solo repitan conmigo mientras todos están orando. Gracias, Señor. Todo aquel que Gracias, Señor. no está seguro que tenga a Jesús en el corazón, Gracias, Señor. solo repita después de mí rápido esta palabra. Aleluya. Digan así, solo los que no tienen a Jesús, que no están seguros que tienen a Jesús en su corazón, digan así, Señor Jesús, díganlo allí en silencio. Joven, jovencita, señor o señora, diga, Señor Jesús, en este momento yo te invito a mi corazón y acepto, diga esta palabra, que con tu sangre preciosa yo soy libre en esta mañana y confieso que usted es mi Señor y el Salvador de mi vida. Y en este momento Gracias, Señor. tienes libertad de entrar a mi corazón Todopoderoso. y a mi casa. Gracias, Señor. Bendito Dios de mi Señor. Diga esta palabra, Mi familia, Señor. lo creo Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. Ahora solamente rápidamente, si hubo alguien que repitió esta oración y acaba de invitar a Jesús a su corazón, allí donde está de pie, solo levántame su manito derecha corriendo como señal, porque lo voy a pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga. Si hubo alguien que repitió la oración, solo que la repitió e invitó a Jesús, levántame su manito derecha. Ahí está una, alguien más. Dios bendiga a alguien más que repitió rápidamente, desde aquí lo vamos a bendecir. Alguien más que repitió y acaba de invitar a Jesús, otra persona más que invitó a Jesús a su corazón. Y repitió la oración porque la señal del Cordero entró en este momento a su corazón y a su casa, y ese virus ya no va a tener autoridad. Gracias, Dios me bendiga. ¿Hay alguien más? Dios me bendiga. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. en el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias, Padre. depositamos esas almas que acaban de recibirte Gracias, Señor. y acaban de aceptar la sangre tuya, Señor. Bendito Dios. Ese virus, Bendito Dios. esa pestilencia no va a tener autoridad sobre ellos. Gracias, mi Dios. Oh, poderoso En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Jesús. te pido que bendigas a tu pueblo.